Buenos días a todos ustedes, hermanos. Vamos a empezar nuestro entrenamiento para los siervos de los altares familiares. Y todos ven esta fotografía. ¿Cómo se llama el tema que vamos a hablar esta mañana nosotros, hermanos? Jamás desperdicies tu dolor. Acabamos de hacer nosotros una encuesta de las edades de cada uno de nosotros. Y en total sumaron más de 420 años, 433 años. Y hablamos de cuáles son las causas hasta actualmente que nos ha generado dolor. Y le pusimos un porcentaje. Y los resultados fueron de que de esos 433 años, experimentamos en promedio en este grupo un 56% de dolor en el pasado, está aquí en el presente. ¿Hacia dónde nos está llevando esto? Que la raíz de este dolor fue producido por terceras personas en nuestras vidas. Y el problema principal que nos educaron a cómo manejar el dolor quizás no fue la mejor manera, porque a lo mejor nuestros padres así lo aprendieron, fue el silencio. Completamente. Entonces, lo que vamos a aprender nosotros aquí, al decir que este grupo tenemos un 56%, que todavía estamos experimentando ese dolor del pasado, es una tremenda oportunidad de nuestras vidas ahorita para hacer cambios en nuestra vida. 56% quiere decir que emocionalmente tenemos un problema. Y podemos ver los estragos. ¿Dónde vemos los estragos de ese problema emocional en nuestras vidas? En cómo nos administramos económicamente, moralmente, espiritualmente, en nuestros hijos, que es la parte que más nos duele. ¿Por qué? Porque hay estragos y van a llegar hasta los nietos si permitimos que el dolor sea manejado como nos enseñaron por 300, 433 años. ¿Cómo este equipo juntos podemos hacer algo mejor? Así que jamás desperdicies tu dolor. Y esta fotografía, ¿verdad?, nos proyecta una persona con sus manos en sus ojos. Acuérdense que los ojos son las ventanas del alma. Proyectan lo que está dentro de mí. Cuando quiero mejor callar, silenciar, mejor vamos a aprender hoy cómo usar el dolor para bien de nuestra vida en vez de silenciarlo y de callarlo. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Bueno, el dolor puede ser usado para un propósito bueno. En sus Biblias vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 4. Y lo voy a leer, este pasaje dice: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que que no les haya servido para nada. Así que lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar en Gálatas 4, capítulo 3, versículo 4, es que el dolor podemos aprender cosas positivas para nuestra vida. Déjame decirte que Dios nos diseñó a nosotros con propósito. El propósito del diseño de Dios para ver el dolor de esta manera es que Dios nos diseñó para que tengamos placer con Dios, para que nosotros amemos a Dios como Dios nos ama a nosotros. Eso se le llama adoración, cuando amas a Dios. Algunas personas piensan que adoración es ir a una iglesia, brincar, llorar y saltar. Adoración es amar a Dios, amar a las demás personas. Eso es la verdadera adoración. Y Dios nos planeó en esa manera. Y lo más interesante es que Dios nos diseñó para amar.
Estamos diseñados para amar. ¿Quién ama a su suegra aunque sabes que la suegra no te ama? Bueno, yo la amo. Bueno, pero también mi suegra me ama a mí, ¿ok? Aclarando. ¿Por qué Dios nos puso en este planeta? Dios nos puso en este planeta para ser como quién, como tu papá. ¿Saben? Normalmente cuando cometen errores nuestros hijos, ¿qué dicen? Igualito que tu abuelito, igualito que tu, ¿sí me entiende? No los etiquete. El propósito de Dios es que nosotros seamos como quién, como Cristo. Ese es el propósito de Dios. La cuarta razón en la creación de Dios es que Él nos diseñó para que sirvamos. Por eso, en los altares familiares no son líderes, son siervos, servimos. Así que Dios nos puso para servir. Y por último, en ese diseño que Dios hizo de nosotros, Dios nos diseñó nuestras vidas con un propósito. ¿Saben? La mayor parte de las gentes no saben cómo usar ese propósito, porque no saben cómo usar el dolor. El divorcio por el cual usted atravesó, la pérdida de su mamá, de su papá, de su abuelita, todas esas partes de nuestra vida tienen un propósito, tienen un sentido en nuestra vida. Pero muchas veces desperdiciamos ese sufrimiento. Muchas veces no nos beneficiamos de los problemas. No cosechamos las heridas. No sacamos provecho de las adversidades. Y la mayor parte de la gente, hermanos, no aprende de sus pérdidas. No mejora sus lecciones. Y muchas de las personas no aprovechan el dolor. Así que el pasaje que leyeron en Gálatas capítulo 3, versículo 4, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? ¿No pueden ser que no les hayan servido para nada? Déjenme hacerles una pregunta. Ese divorcio que ustedes hablaron, esa pérdida de su familiar, ¿te ha permitido crecer? ¿Has crecido? No. ¿En tu carácter? ¿Has crecido? ¿Te ha permitido aprovecharlo para madurar? No tienes que decirlo, pero ese dolor que tú experimentaste te ha permitido a caminar con Dios, a mejorar esa relación con Dios. Tal vez dices que a lo mejor no sabes cómo aprender, a lo mejor no sabes cómo crecer, a lo mejor no sabes cómo aprovechar el dolor, pero no es demasiado tarde, hermanos, para aprender. 433 años de nuestra historia, de este grupo, nos demostró que el 56% tenemos un problema emocional y que el silencio no ha sido la solución. Así que el dolor puede ser utilizado por 5 propósitos de Dios en nuestra vida. Y es lo que ustedes van a empezar a escribir. El dolor puede ser utilizado con un propósito bueno en nuestra vida. Número 1, puedo usar mi dolor para acercarme a Dios. ¿Qué sucede? O el dolor te hace correr a Dios, o la segunda cosa, te hace huir de Dios. 2 cosas te va a producir el dolor.
O corres hacia Dios o huyes de Dios. Déjame decirle, una persona me estaba diciendo en uno de los grupos, estaba diciendo, cuando yo iba manejando, dice, vi que me iban a chocar uno por enfrente y otro por atrás, y lo único que hice fue, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué expresión haces cuando se te cerró todo y que sabes que estás en peligro? ¿A quién gritas? ¿A quién clamas? ¿Qué dices? Dios mío, ayúdame. Eso fue lo que ella dijo. ¿Se fija cómo el dolor nos hace regresar con Dios? Acuérdense de la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo en esta historia? Fue y le dijo, papi, de esos chicos fresas, ¿no? Dame todo lo que me corresponde porque es mío y yo ya me voy. Y el padre se lo da, hijo, que te vaya bien. Cuando se lo gasta todo, llega un momento en la vida cuando este hijo reconoce, se acordó de su papá. ¿Le suena familiar eso? ¿Cuándo el hijo se acordó del papá? Cuando ya no tenía dinero, ¿verdad? Papi, ¿qué tuvo que pasar en la vida de este muchacho? Tuvo que tocar, ¿qué? Piso. Tuvo que tocar el piso para entonces experimentar el dolor en su vida y entonces girar y volver ¿a quién? A su padre. Eso, hermanos, sucede en la vida de nosotros. Voy a usar su nombre, hermana María Tristán. La hermana María Tristán conoció, aquí está presente, se acercó a Dios en el momento crítico de su divorcio, de su vida que estaba atravesando el divorcio. Fue como ella conoció a Dios. Como quizás algunos de ustedes están aquí en la iglesia porque en un momento crítico de sus vidas, el divorcio, la enfermedad, lo que haya sucedido, ¿qué hicieron? No dijeron a lo mejor Dios mío, pero ¿qué? Buscaron de Dios. O sea que el dolor nos acerca a Dios. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo te acercas a Dios? En un estado de shock, en un estado de conmoción, de tristeza, de dolor. ¿Cómo confías en Él? Bueno, en la Escritura hay un pasaje, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo quiere leer? 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Y acuérdense que en su folleto, ¿verdad? En su folleto van a escribir estas líneas que están aquí en blanco porque les falta en su folleto, así para que las escriban. Así que alguien que lo tenga, 2 de Corintios 1 del 8 al 10. Adelante, hermanos. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Qué está diciendo este pasaje? Dice el apóstol Pablo, hemos depositado nuestra confianza ¿en quién? En Dios. ¿Cómo en medio del dolor tú vas a regresar a Dios? Cuando tú confías en Él. Cuando tú confías en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos acercamos a Dios en lugar de alejarnos de Dios? Quizás hubo un divorcio, hubo una muerte, un desastre, una dificultad, una disolución. Quizás muchos de ustedes podían decir, el dolor me hizo volver a Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. ¿Quién dijo yo, hermano? 2 de Corintios 7, 9. Adelante. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea que
la tristeza, el dolor produjo en mí ¿qué? Tristeza. ¿Y qué es tristeza? En este sentido es arrepentimiento. O sea, cuando yo confío a Dios en medio del dolor, esto me lleva a ¿qué? Arrepentirme. Y eso me conecta realmente con Dios, me acerca a Dios, en vez de alejarme, en vez de huir de Dios. Por eso hay muchas personas que viven en sus adicciones. ¿Por qué? Porque en medio del dolor no confían en Él. ¿Qué más? No se arrepienten de su vida. Si nosotros queremos cambiar ese 56% que está dañando nuestra vida emocional, necesitamos confiar en Él. Necesitamos arrepentirnos, perdonarnos, aceptar el perdón de Dios. Vamos a aprender la segunda cosa, hermanos. El dolor puede ser usado para un propósito bueno. Este es el segundo propósito bueno. Puedo usar mi dolor para acercarme a los demás. El dolor profundiza tu amor. Tu amor por las otras personas. Maduras en tu amor. ¿Sabes qué te hace el dolor? ¿Sabes qué hace, el sufrimiento? Te hace ser sensible. Cuando tú sufres, eres una persona sensible. El sufrimiento, ¿qué hace el sufrimiento en tu vida, hermano Rubén? Te hace profundo. ¿Y qué hace ese sufrimiento profundo en tu vida? Hace algo muy importante, y esa es la razón por la que estamos aquí. Te transforma. Te transforma. El sufrimiento profundo te cambia. Así que el dolor no solamente te acerca a Dios, sino que también te acerca ¿a quién? A los demás. Las probabilidades no son muy buenas para los que pierden a un hijo. Una pareja que pierde, que su hija o su hijo muere. Esta pareja, casi un tercio de todos estos matrimonios que se les muere un hijo o una hija, se divorcian. ¿Por qué? Porque el dolor no los acercó a Dios. ¿Qué hicieron? Huyeron de Dios. Que eso no haga el divorcio en tu vida. Que eso no haga la muerte de tu familiar en tu vida. Que eso no haga la infidelidad de tu pareja en tu vida. Que ese dolor no te aleje de Dios. Así que cuando tú vas a través del dolor, cuando tú viajas a través de tus sentimientos que suben y bajan, cuando tú experimentas todas esas cosas emocionales, buenas y malas, no vas sola ni solo, vas acompañado ¿con quién? Con Dios. Parejas, déjame hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces discuten a la semana? Bueno, los que tienen pareja aquí, su esposa o su esposo, ¿cuántos rounds avientan a la semana? ¿Uno? Aquí ya empezaron a contar. A ver. ¿Cuántos avientan? A ustedes que están en línea, ¿cuántos rounds, cuántas discusiones tienen a la semana ustedes como pareja con sus matrimonios? ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno por día? ¿Uno por hora? ¿Cómo vamos? Uno a la semana. Ok. Uno a la semana. ¿Por qué razón discutimos una vez a la semana o 2 veces a la semana entre pareja? ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 semanas tiene el año.
¿Cuántas veces discutirías con tu pareja una vez a la semana? 52 veces al año. Y si no discutes, ya no estás contenta ni contento, ¿no? El punto aquí, ¿qué es lo que nos lleva a esa discusión? Son los sentimientos. ¿Los sentimientos son buenos o son malos? Los sentimientos ni son malos ni son buenos. Simplemente son sentimientos. En medio de todos estos problemas, ¿verdad? Que nos acercamos a los demás con sentimientos equivocados, con sentimientos buenos o malos, pero te acercas. El punto aquí, que la única manera en que llegas a la comunión del sufrimiento es estando dispuesto a ser vulnerable. ¿A quién? A Dios. Cuando compartes tu sufrimiento con los demás. ¿Por qué discutes con tu pareja 52 veces al año o más? Cuando te sientas a hablar y planear, ¿por qué es que nos está sucediendo esto? En vez de buscar hacer el problema más grande, estoy buscando la manera cómo conectarme mejor con mi pareja para arreglar ese problema. Fíjense lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 2. No está aquí en la pantalla. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Amarnos unos a los otros. Parejas, eso es lo que nos va a mantener hasta que la muerte nos separe. Amarnos, estar dispuestos. Yo sé que tienes difíciles momentos, pero también sé que eres una persona íntegra o íntegro conmigo, con nuestra relación. El amor es lo que te hace ser profundo, es lo que te hace ser íntegra o íntegro. Y no importa muchas veces que tu pareja le huelan mal los pies, o que ronque, o que tenga un carácter fuerte, no importa. El punto es que realmente ustedes son profundas o profundos en su relación. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos va a permitir ayudarnos uno a los otros. El dolor puede ser usado para un propósito bueno. Este es el tercer propósito. Puedo usar mi dolor para acercarme más, para ser más como ¿quién? Vamos a leerlo todos juntos, ahorita que lo terminen. Escríbanlo primero. También los que están en línea, repítanlo con nosotros. Ahorita que lo terminen de escribir todos ustedes. ¿Todos están listos? ¿Listas? Todos juntos. Puedo usar mi dolor para ser más como Cristo. Otra vez vamos a hacerlo todo. Puedo usar mi dolor para ser más como Cristo. Use su dolor para ser como Jesús. O sea que, en otras palabras, el dolor es una oportunidad de crecer en carácter. De veras. El dolor me permite crecer en carácter. Déjame decirte una cosa. ¿Dónde realmente va a crecer tu amor? ¿Dónde crece tu fe? ¿Dónde te haces profundo en ese momento en su vida? Hermana María, ¿dónde su fe creció? Cuando pasó mi divorcio, que me acerqué a Dios, fue cuando ya, y cuando estuve en el hospital en la enfermedad también, ahí creció más todavía. Entonces, en momentos que tu fe se hace profunda, ¿en dónde?
En el dolor, en el sufrimiento. Ahí donde tú realmente conoces qué es el amor, qué es la gratitud. Por eso dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué es qué? Es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad. Pero ¿dónde aprendes todas estas frutos del Espíritu? Lo aprendes en el caos, lo aprendes en el momento difícil, en situaciones contrarias. O sea, por eso el dolor me hace más como ¿quién? Como Jesús. Pero ¿qué pasa cuando el dolor huyes de Dios por el dolor? ¿Qué va a suceder en tu vida? Te vas a volver una persona que amargada. Pero a otras personas, ¿qué hace el dolor en sus vidas? Las mejora. Para algunas personas el dolor es un trampolín para el progreso. Pero para otros el dolor es un obstáculo para el progreso. Pero es una decisión tuya. Tú decides cómo tú quieres tener o mejorar esa vida en dolor. Fíjense lo que dice Proverbios, antes de leer este pasaje, Proverbios 20:30, y alguien que nos busque este pasaje, Hebreos 5 y 8, y hay que llenar esta línea que está aquí. Dice Proverbios 20:30, las señales de las heridas son medicina para lo malo. Muchas veces, hermanos, se necesita del dolor para cambiar y ser transformados y ser profundos en nuestras vidas. ¿Quién de ustedes quiere ser como Jesús? Levante su mano aquí, los que nos están viendo en línea. ¿Quién de ustedes quiere ser como Jesús? Levante su mano. No están obligados, no le estoy poniendo la pistola, no tengo ninguna pistola. Todos los que están aquí levantaron su mano. Espero que también los que nos están viendo en línea. ¿Cómo era Jesús? Era amoroso, era amable, era sincero. Jesús tenía integridad. ¿Saben? Jesús era humilde. Si Dios te va a hacer como Jesús, este es el punto, hermanos, que ustedes toman la decisión. Si Dios te va a hacer como Jesús, y si tú quieres ser como Jesús, tú decides ser como Jesús, te va a llevar por las partes que Jesús atravesó. ¿Estamos de acuerdo? Hubo un momento en que Jesús se sentía solo. ¿Tú has sentido eso en tu vida? Hubo un momento en que Jesús fue incomprendido. ¿Tú te has sentido incomprendido, incomprendida en tu vida? Hubo momentos en la vida de Jesús en que fue criticado, fue juzgado, fue difamado, fue fatigado Jesús y también fue tentado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué crees tú que Dios va a escatimarte a ti? Dios no escatimó a su Hijo, su propio Hijo. Llegó Jesús a la cruz. Dios no lo escatimó allí. Entonces, ¿por qué Dios te va a escatimar a ti? Acuérdate, si Dios me va a hacer como Cristo, entonces nos va a llevar por la misma clase de cosas por las que Jesús atravesó. Está difícil, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando del dolor. Jamás desperdicies tu dolor. No lo tires a la basura. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió.
Hay otro pasaje en Hebreos 5, del 8 al 9, dice, porque las cosas que sufrió Dios lo perfecto, por las cosas que sufrió, ¿qué dice en su pasaje, hermanos, de la Biblia? ¿Y qué más? Llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Pues todos entendemos que Jesús era perfecto. Pero, ¿qué hizo el dolor en la vida de Jesús humanamente? ¿Qué hizo en él? Lo perfeccionó. Tu sufrimiento por tu divorcio, por la muerte de tu familiar, por la infidelidad. Si tú quieres acercarte a Dios, ese dolor que tú sufriste, ese 56% que sacamos en nuestra lista, en este grupo, te va a hacer mejor. Así que en este lado, cuando dice que lo hizo perfecto, en otras palabras, quiere decir que lo hizo completo. Jesús, a través del sufrimiento, fue una persona completa. Estamos conscientes que hay cosas que solamente vas a aprender a través del dolor. ¿Estás consciente de eso? ¿Sí estás consciente de eso? ¿Estás de acuerdo? Así que, hermanos, mi propósito como ministro de ustedes es que yo quiero que tu vida tenga sentido, que su vida tenga significado, que seas todo lo que Dios quiere que tú seas en la vida. ¿Saben cuál es el secreto de un ganador? Y lo vamos a ver la diferencia entre un ganador y un perdedor. ¿Cuál es el secreto de un ganador? De un ganador en los negocios, de un ganador en el matrimonio, en las relaciones, en las finanzas, espiritualmente. ¿Cuál es el secreto? Es una palabra nada más. Ser constante. Resistencia, exactamente, Virginia. Usted le dio la palabra resistencia. El secreto de un ganador es resiste. ¿Saben qué hacen los perdedores? Se quedan tirados en el piso. El ganador resiste, tiene la habilidad de mantenerse. ¿Por qué? Porque hay dolores, hay presiones, hay dificultades en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el ganador y el perdedor? Es que los perdedores, el ganador, se recupera. El perdedor se queda en el piso. Los ganadores se levantan. Persistes. Después del divorcio, dicen algunas mujeres, jamás voy a permitir que un hombre me vuelva a hacer daño. O que dice un hombre, jamás me voy a dejar que una mujer me haga daño. Esos son pensamientos muy tontos. Son pensamientos muy tontos. ¿Saben por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás encerrándote en el dolor. Estás haciendo prisión del dolor. Está dentro de ti. No es el camino. Vas a vivir una vida sin amor. Vas a vivir una vida amargada, sin respeto. Por eso, hermanos, los ganadores resisten. Los ganadores siguen y siguen. Los ganadores siguen adelante. Los ganadores se caen, pero se levantan. Los ganadores tienen los mismos problemas que los perdedores. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los ganadores? Resisten. Resista. Resista en su vida. Usa el dolor para resistir, para acercarte a Dios. Si tú resistes, como lo has estado haciendo hasta ahorita, entonces quiere decir que tú estás aprendiendo ¿de qué? De tus pérdidas.
te beneficias de tu dolor, ganas de dolor, avanzas en la adversidad. Todas estas cosas suceden si tú tienes ¿qué? Resistencia. ¿Quieren abrir sus Biblias en 2 de Corintios 7:11? ¿Alguien que lo lea? Nomás lo vamos a mencionar. 2 de Corintios 7:11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. O sea, deseos de hacer justicia. Al siguiente pasaje lo vamos a brincar. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 10. No tenemos que contestar ahí. Y vamos a leer 2 de Corintios 4, 16 al 18. Y hay que contestar. Tienen ustedes una línea en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Van a poner ahí, no aparece aquí, porque no nos fijamos en lo que se ve. La palabra que les falta ahí es Segunda de Corintios, ¿verdad? 4, 16 al 18. Más grande y más abundante. O este pasaje no es, entonces es este, ¿verdad? Este dijimos que tampoco, no, ese sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí lo tenemos este pasaje completo? Bueno, y el que no tenemos es este. Es el mismo, ok. El punto de este pasaje, 2 Corintios 4, 16 al 18, porque no nos fijamos en lo que se ve. ¿En qué nos fijamos, hermanos? ¿En qué nos fijamos? En las cosas que son ¿qué? Eternas. En las cosas que no se miran. En eso es lo que nosotros nos estamos fijando. Entonces, esto nos está enseñando. Perdí la señal, ¿ok? Pero estoy tratando de recuperarla. Pónganse a orar, hermanos, para que se recupere la señal. Creo que va. Gracias a Dios, la recuperamos. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Porque no nos fijamos en lo que se ve. Es lo que ustedes van a poner en su línea. En 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿En qué debemos poner nuestra mirada? En lo que no se mira. Si nosotros queremos sacar lo mejor del dolor, tenemos que fijarnos en lo que no se mira. ¿Por qué? Porque lo que no se mira es eterno. Usted puede ver una familia con un carro del año, una casa nueva. No quiero decir que sea malo, con un anillo de diamantes. Eso es lo que se mira, pero eso no es para siempre. Para sacar lo mejor del dolor, tenemos que invertir en lo que no se mira. Dios es invisible. Y Dios busca adoradores que la adoren ¿qué? En espíritu. Y en un espíritu verdadero. Así que este pasaje, por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Día a día, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya sea que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son ¿qué? Son
eternas, hermanos. ¿Qué está diciendo este pasaje? Lo que nos está diciendo aquí es que yo no veo mi dolor, yo no veo mi dificultad, mi problema. ¿Qué es lo que está viendo el apóstol Pablo? Más allá de todas estas cosas. ¿Qué fue lo que le sucedió a Jesús en Hebreos capítulo 11? No, que tampoco lo tengo este pasaje. En Hebreos capítulo 11 dice: Moisés soportó el sufrimiento porque tenía la mirada puesta, ¿dónde? En la recompensa. ¿Qué fue lo que lo llevó a Jesús a ir a la cruz? ¿Dónde estaba la mirada de Jesús? En la recompensa eterna. ¿Dónde? En el cielo. Yo no sé lo que esté adelante de su vida. A lo mejor estás desanimada, desanimado, y a lo mejor te quieres dar por vencida o por vencido en tu vida. Esto nos lleva, hermanos, a la cuarta cosa. ¿Cómo puedo sacar lo mejor del dolor? Puedo usar mi dolor para ayudar a otros. Ese es el propósito del servicio. Se llama sufrimiento redentor. Es sufrimiento en beneficio de otros. Es el más alto y el mejor uso del dolor. Nadie vive una vida libre sin dolor. Todos sufrimos de una manera o de otra manera. Todos sufrimos. En vez de que se enfoque en su dolor, en sus sentimientos, en lo mal que te sientes, tienes que hacer una cosa: reoriéntalos. Enfócate en el dolor de los demás. Reorienta tu dolor. ¿Cómo puedo usar mi dolor para ser de bendición a las demás personas? ¿Cómo puede ser usado ese dolor en mi vida para ser de bendición en la vida de otras personas? Y la número 5, hermanos, puedo usar mi dolor para dar testimonio al mundo. Puedo usar mi dolor para dar testimonio al mundo. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de evangelizar, de hablar de las palabras de Dios, cuando les digo, hermanos, vayan y háblenle a otra persona de Jesús, compartan el altar familiar, este entrenamiento, compártanlo con otras personas. ¿Cómo se ponen? Ay, hermano, es que también difíciles, no me hacen caso, no me escuchan, ponen tantos obstáculos. ¿Sí o no, hermano? Hermanos, el evangelismo, la palabra evangelismo proviene de la palabra griega buenas nuevas. La mejor manera de hablarle de las buenas nuevas de Jesús es hablarles de ¿qué? De mi dolor. Cómo Dios sanó mi vida emocionalmente. Ese 56% de este grupo en promedio del dolor que estamos acarreando de los últimos 436 años en todo, 33 años en todo este grupo. ¿Cómo puedo usar ese dolor para evangelizar a otras personas? El divorcio me afectó en mi vida, pero a través de ese divorcio conocí a Dios. Estuve en el hospital enfermo, pero esa enfermedad me afianzó. Conocí profundamente la fe en Dios. La infidelidad de mi pareja me llevó realmente a ser una persona que realmente experimenté el amor de Dios. Me profundicé en Él. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y el mundo va a estar impresionado, no por el anillo de diamantes, ni la troca nueva, ni la casa nueva,
sino cómo usted atravesó todos esos obstáculos, ese sufrimiento y ese dolor, y cómo Dios lo recicló. ¿Y qué hace? ¿Qué se hace en el reciclable? Se saca lo mejor. ¿Y cómo se vuelve a aprovechar? Hermanos, así que use su dolor para dar testimonio ¿a quién? Al mundo. ¿Qué dice Filipenses 1:12? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Filipenses 1:12. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Acuérdense que van a anotar en línea, ha servido para disfrutar la buena noticia. El apóstol Pablo fue azotado, apedreado, puesto en cárcel, latigueado, y él da una lista de todas las cosas que le sucedieron, de todo su dolor. Pero ¿cómo lo agarra el apóstol Pablo? Y que dice, todo esto lo he sufrido, ¿por qué? Por amor a Cristo. O sea que nosotros no tenemos excusa. Nuestro dolor es pequeño comparado con el dolor del apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Fue que el que casi escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿qué dice 2 de Corintios 6:4? En todo lo que hacemos, demostremos que somos servidores de Dios, y todo lo soportamos ¿con qué? Con paciencia. Acuérdense, hay personas que me han dicho, Señor, ministro, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé paciencia. Piensa lo que está pidiendo. Te van a traer tribulaciones. Mejor, Señor, ¿cómo puedo usar este sufrimiento que estoy atravesando? Este dolor por el que estoy atravesando. Este es un verdadero testimonio. Es de dar testimonio de Cristo. El mejor testimonio que tú puedes mostrar no es poner una calcamonía o ponerte una t-shirt hablando de Jesús. El mejor testimonio de Cristo en tu vida es cómo tú usas tu dolor para sacar lo mejor y hablar de Jesús. Déjenme decirles que el mejor testimonio de Jesús no fue el sermón del monte que Jesús hizo. No fue los sermones que yo les estoy predicando. Tampoco fueron los milagros de Jesús el mejor testimonio. El mejor testimonio del amor de Dios, ¿saben cuál fue? El sufrimiento de Cristo. Llegó hasta la cruz por usted, por mí y por todo el mundo que le quiera aceptar. Eso, hermanos, es el mejor testimonio que nosotros podemos ver en la vida de Jesús, sus sufrimientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo mejor que usted vio en esa madre que no pudo ver, que ya murió, en ese padre que no pudiste ver, que ya murió? ¿Qué fue lo mejor si conviviste con ellos? ¿Cómo sufrieron ellos por nosotros? Si no había de comer, que a veces ellos te daban el plato de comida para que tú comieras. Eso es lo que más nos acordamos en el sufrimiento de nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es el resultado final de todo esto, hermanos? ¿Hacia dónde te impulsa el dolor? El dolor te va a impulsar a adorar. El dolor te va a impulsar a tener comunión. El dolor te va a impulsar a discipular, a ministrar, a evangelizar. El dolor que me causa en mi vida es que conozca a Cristo. Que ames a quién, que ames a Cristo, que crezcas en Cristo, que compartas con Cristo, que sirvas a Cristo. El dolor tiene un propósito.
El dolor tiene un propósito para ser usado para bien. Eso es, hermanos, la conclusión en nuestra vida. Acuérdense, 433 años. Este grupo tenemos de historia y de experiencia, mezclada con un 56% de dolor. Unos tienen un 100%, otros tienen un 5%. El punto aquí es, no lo vas a desaparecer porque no eres mago. ¿Cómo voy a sacar lo mejor de ese dolor, de ese 56%? Y la única manera es que te acercaste a Dios. Te estás acercando a los demás. Ese dolor te está haciendo más como Jesús. Ese dolor de tu vida estás ayudando a otras personas. Estás dándole un testimonio al mundo. Esa es la manera de sacarle lo mejor al dolor. Espero que haya sido de bendición. Con esto terminamos nuestra serie Cómo superar lo que estás pasando. Y que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en línea. Y nos vemos la próxima semana. Amén.